Hola, soy Benjamín y el día de hoy vamos a leer San Marcos capítulo 6. Lo que vamos a estudiar hoy, a escudriñar en las Sagradas Escrituras, es acerca de los hijos de María y también acerca de la predicación de la palabra. Comencemos la primera parte de la enseñanza, que va a ser acerca de los hijos de María. Escuchemos con atención. Al irse Jesús de allí, volvió a su tierra y sus discípulos se fueron con él. Jesús volvió otra vez a su tierra, es decir, donde lo habían visto a él crecer, y sus discípulos se fueron con él. Nosotros debemos ser como los discípulos, que siempre están en compañía de Jesús. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y mucha gente lo escuchaba con estupor. Aquí también hay otro dato que nos habla acerca de Jesús, que era judío, y como era judío, se reunía en el sábado en la sinagoga. Pero las personas lo escuchaban era con estupor, es decir, se sorprendían, pero no lo escuchaban con fe, no le creían, solamente se sorprendían, pero no le creían algunos de ellos. Se preguntaban, ¿de dónde le viene todo esto? ¿Y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos? Pero no es más que el carpintero. Aquí vemos que las personas, como habían visto crecer a Jesús en aquella zona, en aquel lugar, ellos dudaban y no tenían fe. Y decían, ¿pero acaso no lo vimos crecer? ¿No es acaso el carpintero? ¿Y de dónde le viene esa sabiduría que tiene? Y esos milagros. Las personas como tenían esa duda acerca de Jesús. Asimismo, nosotros en la actualidad, cuando queremos practicar ese ejemplo de Jesús, es decir, cuando queremos predicar la palabra, muchas veces entre los de nuestra casa, en los de la ciudad, de nuestra familia, dudan de nosotros, no nos escuchan, porque eso hicieron con Jesús. Y aquí vemos que los predicadores siempre carecen de prestigio en su casa, como lo va a decir Jesús más adelante. Pero sigamos con la primera enseñanza, que es acerca de los hijos de María. Escuchemos. Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Comencemos por aquí. El hijo de María. ¿Por qué la palabra de Dios dice el hijo de María? Porque quiere enseñarnos que hay personas de que quieren torcer esta cita, y esta cita la usan mucho nuestros hermanos esperados, que esperamos que vuelvan a la Iglesia Católica, que protestan contra la Santa Madre Iglesia Católica, y la Iglesia Católica enseña, María es virgen y solo dio a luz a Jesús, más nada. Y ellos dicen, no es así. María tuvo muchos hijos, pero ¿por qué la palabra de Dios dice pero no es más que el carpintero, el hijo de María? Porque la palabra de Dios quiere enseñarnos que María tuvo un solo hijo, porque dice el hijo de María. Ajá, pero más adelante, ¿por qué no sigue leyendo? Primero vamos a explicar eso y luego seguimos leyendo y vamos explicando más adelante. Pero vamos a centrarnos aquí en lo primero, el hijo de María. ¿Por qué la palabra de Dios dice el hijo de María? Porque para que Jesús sea el Mesías, tiene que cumplirse una profecía con el profeta Isaías. Y escuchemos la profecía, eso está en Isaías capítulo 7, versículo 14. El Señor pues les dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz un varón. La joven está embarazada y dará a luz un varón. Uno, no varios varones, sino uno, un varón. ¿Y por qué dice la joven? Porque esta traducción dice la joven, pero en el Antiguo Testamento y en el pueblo judío, joven, doncella o virgen significa lo mismo. Lo que pasa es que en el idioma castellano hay sinónimo y usan el de la joven, porque era una mujer joven. Pero también, ahorita lo vamos a ver, donde dice la virgen. Es decir, que esta mujer es virgen, porque la virgen concebirá. Es decir, la virgen estará embarazada y dará a luz. ¿Quién dará a luz? Esa misma virgen dará a luz. Pero lo importante aquí es un hijo. Para que Jesús sea el Mesías, tiene que cumplirse esta profecía. Y esta profecía es que esa mujer, esa joven, esa virgen, iba a dar a luz un hijo. Con razón, San Marcos 6.3 dice el hijo de María, para mostrar de que María solo dio a luz a un hijo. Y vamos a ver si realmente se cumplió esto, que María dio a luz un hijo. Esto lo vamos a leer en San Mateo 1.22. Escuchemos a ver si se cumplió o no se cumplió, porque nuestros hermanos esperados dicen, no, eso es mentira, eso no se cumplió, pero vamos a ver qué dice la Biblia realmente. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías.
Es decir, que sí se cumplió, porque todo esto sucedió, y si leemos atrás, vemos que es lo del nacimiento de Jesús. Pero todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor. Y si lo dijo el Señor no falla. Los hombres hoy en día inventan otras cosas, pero la palabra del Señor es la verdad, y debemos creer es en la palabra del Señor. Y aquí nos recuerda lo que dijo el Señor, que fue lo que se cumplió. La Virgen, aquí lo dice más claro para que no tengamos duda. Dice la Virgen concebirá, es decir, la Virgen está embarazada y dará a luz. ¿Quién va a dar a luz? Esa misma Virgen. Un hijo, es decir, un solo hijo. No varios, como enseñan los hermanos protestantes, sino uno solo. Entonces la palabra de Dios es clara. Y el Señor lo dijo por medio del profeta. Pero ¿a quién le creemos nosotros? ¿Le creemos a lo que dice el Señor en su palabra o le creemos a hombres que quieren cambiar las escrituras? Porque claro, si dicen que María tuvo más hijos, están diciendo que Jesús no es el Mesías, porque están cambiando la señal y están diciendo la señal no se cumplió, porque la señal era que iba a dar era un solo hijo y ellos quieren decir que dio muchos. Y vamos a continuar ahora sí con San Marcos capítulo 6 versículo 3, porque puede ser que me digan no, pero continúe más adelante porque vean, vamos a ver los nombres de los hijos de María, vamos a escuchar si es así o no es así. Pero no es más que el carpintero, el hijo de María, es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. Aquí están diciendo que Jesús es hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón, pero no está diciendo que María es la mamá de esos hombres que están mencionando. No es así. ¿Por qué? Porque si leemos la Biblia en detalle nos vamos a dar cuenta que estos personajes que se mencionan aquí en esta lectura son hijos de otra persona, de otra mujer, que otra mujer dio a luz a estas personas y dos mujeres no pueden tener a un hijo. Entonces, si nosotros leemos las escrituras y encontramos que estos personajes que salen aquí tienen otra mamá, significa que los protestantes nos quieren engañar. Y la Biblia es clara. Y por eso el día de hoy vamos a buscarle la mamá a cada uno de estos hombres que salen aquí en esta lectura. Pero puede ser que también nos digan, pero falta Juan, porque Juan Jesús le dijo, ahí tienes a tu madre. Es decir, que ese sí era hijo de María, porque le dijo, ahí tienes a tu madre. Y vamos a ver también a Juan. Y no solo este Santiago, sino también hay otro Santiago. Por eso vamos a buscarle la mamá a los dos Santiagos. Escuchemos con atención. Los hijos son Santiago, José, Judas, Simón. Está Juan también y el otro Santiago. En total son 6. Y vamos a ver si le encontramos la mamá a cada uno de ellos. Primero vamos a buscar San Mateo 27:56 y Juan 19:25. Primero vamos a San Mateo. Entre ellas estaba María Magdalena. ¿María Magdalena era la Virgen María? No. Entonces sigamos. María, la madre de Santiago y de José. Aquí vemos a una mujer que se llamaba María y era mamá de los primeros que escuchamos hace ratico en San Marcos 6:3, Santiago y José. Estos dos que dicen que son hijos de María, aquí los encontramos. Y ciertamente su mamá se llama María, pero vamos a ver si es realmente la Virgen María o es otra mujer que se llamaba María, porque pueden decir, ajá, pero ¿cómo se llamaba la madre de Santiago y José? María. ¿Y cómo se llamaba la mamá de Jesús? María. Entonces es la misma. Por eso les dije que buscáramos también Juan 19:25, donde nos va a aclarar de que no es la misma, sino que es otra. Escuchemos. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre. ¿Quién es su madre? La Virgen María, la madre de Jesús. Con María, la hermana de su madre. Es decir, que había otra mujer que se llamaba María y era hermana de la Virgen María, es decir, era familiar de la Virgen María. No creemos que sea hermana de sangre, porque en ese tiempo le ponían un solo nombre al hijo, entonces no le iban a poner María a la Virgen María y María a la otra María, sino que en el idioma judío, hermano significa familiar. Por eso, la María, que es madre de Santiago y de José, era familiar de la Virgen María. Pero ya vemos entonces que estos 6 hijos que les ponen a María, 2 de ellos son falsos. Sigamos a ver si los otros sí son hijos de María o no. Volvamos otra vez a Mateo 27:56. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y de José,
y la madre de los hijos de Zebedeo. Aquí vemos también otro dato importante, que había una mujer que era mamá de los hijos de Zebedeo. ¿Y quién será esa mujer que era mamá de los hijos de Zebedeo? Vamos a buscarle esos hijos a don Zebedeo, a ver si son estos que están diciendo que son hijos de María. Vamos a buscarlo. Eso está en San Marcos, capítulo 3, versículo 16. Estos son los 12. Simón, a quien puso por nombre Pedro. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Es decir, que el otro Santiago y Juan, el evangelista, eran hijos de Zebedeo. Y la mamá de los hijos de Zebedeo estaba también al pie de la cruz, pero era una mujer diferente a la Virgen María. Es decir, que Santiago y Juan no son hijos de la Virgen María, sino son hijos de Zebedeo. Y el papá de Jesús, el papá putativo de Jesús, era San José, no Zebedeo. Por tanto, estos no son hijos de la Virgen María, sino hijos de la mujer de don Zebedeo. Entonces, así vemos cómo los protestantes engañan. Miren que ya le hemos quitado 4 calumnias, nos quedan 2 que dicen que son hijos de María, pero le quitamos 4 calumnias que le ponen los hermanos separados a la Virgen María, diciendo que no es virgen y diciendo que tiene muchos hijos. Pero ¿por qué entonces Jesús en Juan 19:26 le dice a Juan eso? ¿Por qué le dice eso? Vamos a leerlo. San Juan 19:26. Escuchemos y vamos a escudriñar las Escrituras. ¿Qué es lo que dice el Señor realmente? Juan 19:26. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, aquí vemos 2 cosas, que estaba la madre de Jesús y al lado estaba el discípulo que más quería. Muchas veces queremos ser discípulos de Jesús, pero mucho mejor que ser discípulo de Jesús es ser discípulo amado de Jesús, es decir, ser el discípulo más querido de Jesús. Y la palabra de Dios en esta lectura nos va a enseñar cómo podemos ser ese discípulo más querido, es decir, que Jesús nos ame con más cariño por alguna razón. Vamos a ver, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Será que a María le fallaba la memoria y se le había olvidado de que Juan era su hijo? No, lo que pasa es que Jesús, como estaba moribundo, deja un testamento y lo único que tenía Jesús en esta tierra, como él era libre de todas las cosas materiales, lo único que tenía era su madre. Y por eso, como un moribundo, da su testamento, que era lo único que tenía. ¿Y qué era lo único que tenía? Su madre. Y le dice a esa mujer que ahí tiene a su hijo, porque en ese tiempo, como la mujer no valía si no había un hombre, ellos tenían solo valor en el hombre, y la mujer la tenían como un objeto, como un animal. Por tanto, la mujer tenía que tener un hombre para tener valor. Por eso Jesús le dice: ahí tienes a tu hijo. Es decir, que le deja un hombre que la acompañe, y es Juan como hijo, porque creemos que San José, como ya era mayor, pues ya estaba muerto, y como la Virgen estaba sola, entonces Juan se queda para hacer ese papel de hombre que la cuide como un hijo, como el discípulo amado. Y vamos a ver, después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Si nosotros queremos ser discípulos de Cristo, no cualquiera, sino el discípulo amado, tenemos que escuchar esta palabra del Señor. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. El Señor nos deja a la Virgen María como madre. Si nosotros la amamos como madre, entonces seremos discípulos amados. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Es decir, que la Virgen ahora sí iba a tener quien la acompañara. Y nosotros debemos, así como Juan, recibir a María en nuestra casa. Es decir, no hablar mal de María, decir que tuvo muchos hijos, sino recibirla en nuestra casa. Y ya vemos que Jesús le dejó al discípulo amado una madre. Y ahora vamos a ver que Jesús no quiso dejarlo huérfano ni de madre ni de padre, sino que también le dejó una madre y un padre. Vamos a verlo en Juan 20, un capítulo después. Juan 20, 17. Escuchemos. Jesús le dijo: suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y dile: subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Es decir, que Jesús nos deja
a Dios por Padre y a la Virgen María por Madre. Por eso nosotros los católicos no somos huérfanos ni de padre ni de madre, porque tenemos a la Madre que es la Virgen Santísima, la Virgen María, y al Padre Dios. Y por eso nosotros respetamos y amamos a la Virgen María. No la adoramos, sino que la respetamos y la veneramos. Así como nosotros amamos a nuestra mamá, asimismo amamos a la Virgen María, sabiendo ciertamente que la Virgen María no es Dios y por tanto no la adoramos, porque Dios es infinitamente superior a la Virgen María, porque es Dios. Pero la Virgen María es inmensamente más grande que cualquier criatura, porque fue una mujer santa, digna de admiración, que sufrió más que todos los santos juntos. Y como ella sabe lo que es el sufrimiento, al ver a su hijo morir, y no solo verlo morir, sino que ella no protestó, sino tenía fe en que su hijo iba a resucitar, así como Abraham, que iba a entregar a su hijo, pero al final no lo entregó. Y Abraham es nuestro padre en la fe, pero María tuvo una fe más grande, porque Abraham fue un símbolo de lo que iba a venir. La Virgen María sí tuvo que ver morir a su hijo, y ella, con el dolor de su alma, lo entregó al Señor, despojándose de aquello más preciado que tenía, porque la Virgen consideraba a Dios como su Dios y Señor, y por eso le obedecía, y nunca estuvo en contra de que muriera su hijo, sino que tenía una fe grande. Por eso los hermanos separados, cuando hablan mal de la Virgen María, están pecando muy gravemente, porque Jesús no está de acuerdo que hablen mal de su madre. Y continuemos ahora también en esta misma cita, y vemos que los hermanos de Jesús no eran hermanos carnales, sino eran hermanos espirituales, es decir, los discípulos. Escuchemos de nuevo la cita, Juan 20:17. Jesús dijo, suéltame porque aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos. Jesús manda a María Magdalena a donde los hermanos, es decir, para los protestantes, para los hermanos carnales, para los hijos de María. Pero vamos a ver hacia dónde fue María Magdalena. El versículo 18, Juan 20:18. María Magdalena fue y dijo a los discípulos, he visto al Señor y me ha dicho esto. Es decir, que los hermanos de Jesús realmente eran los discípulos. ¿Por qué? Porque hermanos carnales no existían, ya que Isaías ya lo había profetizado, palabra del Señor, que era que la Virgen daría a luz un hijo. Ahora continuemos con San Marcos 6, donde íbamos, para ver cuáles son los otros dos hijos que faltan. Judas y Simón. Vamos a ver primero Judas. Eso está en Judas 1:1. Resulta que Judas, no Judas el traidor, sino Judas el bueno, Judas Tadeo. Y Judas escribió una carta en la palabra de Dios, en la Biblia. Y Judas, para darse a conocer, si realmente fuera hermano carnal del Señor, lo que hubiera dicho en su carta sería, yo soy hermano de Jesucristo, hermano carnal, para que la gente lo reconociera. Pero vamos a ver qué fue lo que escribió realmente. Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago. Dice servidor de Jesucristo, no hermano carnal de Jesucristo, sino servidor y hermano de Santiago. Y ya vimos que esos dos Santiagos tenían una mamá diferente a la Virgen María. Entonces, como Judas era hermano de Santiago, ya sea del uno o del otro, entonces su mamá es diferente a la Virgen María. Pero queda Simón. ¿Y cómo sabemos quién es la mamá de Simón? Vamos a verlo en San Marcos capítulo 3, versículo 18. Escuchemos. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo. Aquí vemos un dato que nos da a entender que Simón era cananeo, es decir, que era de otro lugar. Y muchas veces cuando escuchamos hablar de Jesús, escuchamos que es Jesús el Nazareno o el Galileo. Por tanto, la Virgen María no puede ser madre de Simón, porque era de otro lugar, era cananeo, mientras que Cristo, Jesús, que sí es el único hijo de la Virgen María, era nazareno y galileo. Así vemos que Simón tampoco era hijo de la Virgen María. Por tanto, ya vimos, queridos hermanos, que estos hermanos separados, cuando tuercen las Escrituras, muchas veces lo hacen por ignorancia, porque no han escudriñado las Sagradas Escrituras y no han descubierto la verdad. Y debemos leer las Sagradas Escrituras, por eso con la doctrina de Jesucristo, que es la que nos enseña la Santa Madre Iglesia Católica, para poder descubrir la verdad. Y esa verdad nos hará libres. Sigamos, porque puede ser que nos digan otra cosa. Vamos a ver qué más. Y sus hermanas no están aquí entre nosotros, y se escandalizaban y no lo reconocían.
Aquí vemos también que Jesús tuvo hermanas, pero ¿a qué se refiere con ese hermanas? Se refiere a parientes, a familiares, no hermanos de sangre. ¿Y por qué sabemos que no se refiere a hermanos de sangre? Porque para los judíos la única palabra que existe es hermanos, para decir parientes, para decir tíos, para decir primos. Por eso a los parientes les dice hermanos. ¿Y dónde podemos encontrar esto? En 1 Corintios 15:5, que se le apareció a Cefas. Jesús se le apareció a Cefas, a Pedro, y luego a los 12. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos. ¿Qué significa esto? ¿Que la Virgen María parió 500 hijos? No, significa que ellos le decían hermanos a los parientes, incluso a los amigos, a los paisanos, a los que llegaban de otros lados. Ellos usaban la palabra hermanos y no se refiere a hermanos carnales, sino a hermanos espirituales. Sigamos ahora sí con San Marcos, capítulo 6. Y sus hermanas no están aquí entre nosotros, se escandalizaban y no lo reconocían. Entonces aquí vemos algo importante. Vamos con la segunda parte de la enseñanza, con la predicación de la palabra. Las personas se escandalizaban, no querían creerle a Jesús, buscaban excusas para creer cosas que no eran, así como los hermanos separados hoy en día que se escandalizan cuando uno dice la Virgen María, se escandalizan cuando uno dice que María no tuvo más hijos, y se escandalizan es realmente de Jesucristo. Entonces, hermanos, nosotros no podemos hacer esto. Nosotros tenemos que leer las Escrituras y no escandalizarnos, sino creer, porque si lo dice la Biblia, es la verdad. Jesús les dijo: si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su tierra, entre sus parientes y en su propia familia. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Entonces aquí vemos más claro donde Jesús dice entre sus parientes y entre su propia familia. Es decir, que habla de los parientes que no le querían creer. Así, hermanos, cuando nosotros queremos predicar la palabra de Dios, también va a ser difícil predicarle a nuestros parientes. Va a ser difícil predicarle a nuestra familia. Pero el Señor nos invita a que prediquemos a tiempo y a destiempo. A tiempo cuando nos quieren oír y a destiempo cuando no nos quieren oír. Pero siempre con amor. Y siempre luchando por nosotros cumplir la palabra para que nuestro ejemplo también predique. Y no pudo hacer allí ningún milagro, tan solo sanó a unos pocos enfermos, imponiéndole las manos. Es decir, que ciertamente no sanó a muchos, pero sí pudo sanar a algunos. Así que si nosotros perseveramos, puede ser que ayudemos a la conversión de ese familiar, porque tal vez no sean todos, pero sí algunos. Por eso vale la pena predicar en nuestras casas. Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. ¿Y por qué no se convertían? Porque no querían creer. Jesús recorría todos los pueblos de los alrededores enseñando. Jesús siempre se la pasa enseñando y nos da ejemplo de que nosotros, si somos cristianos, es decir, imitadores de Cristo, debemos hacer lo mismo que Él, buscar la manera de enseñar. ¿Pero cómo hago para enseñar si no sé? Pues empiezo a estudiar para poder enseñar, y eso poco que sé, voy enseñándolo, y así el Señor va abriéndome el entendimiento para que cada vez pueda ir enseñando más. Pero es importante que nosotros seamos enseñadores de la palabra, enseñar a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, siempre enseñar. Y si no sé cómo enseñar, pues también puedo compartir las enseñanzas que estamos viendo de la palabra de Dios, y así también estaríamos enseñando. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Entonces Jesús llamó a los apóstoles y los invitó de dos en dos a predicar. ¿Por qué de dos en dos? Porque si alguno estaba cansado, pues el otro lo ayudaba. Si alguno se caía, pues el otro lo ayudaba a levantarse. Pero es importante que Jesús siempre nos manda con un compañero. Es decir, que nosotros en esta vida debemos encontrar ese compañero y saber con quién podemos contar para predicar, ver quiénes son nuestras amistades, si esa amistad me ayuda a hablar de Jesús o hablamos de muchas cosas menos de Jesús. Jesús me invita a que busque un compañero de prédica, de enseñanza, un amigo con el que pueda hablar de Jesús y ir con él cada vez acercándome más a ese camino de santidad. Y esos apóstoles, Jesús le dio poder para expulsar espíritus inmundos, es decir, para sacar a los demonios, para sacar a las personas del error, que muchas veces el demonio los engaña con tantas mentiras. Asimismo, nosotros tenemos que buscar predicar la verdad para sacar a la gente del engaño y de los lazos del diablo que los tiene cautivos, creyendo en la mentira. Así como vimos antes, que creen que María tuvo más hijos, cuando es una mentira de Satanás decir que María tuvo más hijos, cuando la verdad es que María tuvo un solo hijo.
les ordenó que no llevaran nada para el camino, fuera de un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero. Jesús le dice otra cosa importante a los 12, a los apóstoles, que no llevaran nada para el camino, solamente el bastón. ¿Y qué es el bastón? El bastón es con lo que los que caminaban largas distancias se defendían, porque puede ser que les saliera un animal, una fiera, un lobo, un león, algo les saliera por el camino y como tenían un bastón, con eso se podían defender. ¿Y cuál es el bastón hoy en día? La palabra de Dios. Nosotros nos defendemos con la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros cuando vayamos a predicar, debemos predicar acerca de la palabra de Dios. Cuando vayamos a hablar, en vez de hablar tantas tonterías, hablar con la palabra de Dios. Y si vemos que llegan contrariedades, vemos que llegan hermanos protestantes que nos atacan con tantas doctrinas diabólicas, nosotros conociendo la palabra de Dios, llevando nuestro bastón, vamos a defender con la verdadera doctrina, la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica. Ni pan, ni morral, ni dinero. Es decir, que no pusieran su esperanza en las cosas materiales, sino que confiaran plenamente en Dios, en lo espiritual. Que llevaran calzado corriente y un solo manto. Es decir, que no llevaran mucha ropa, sino que llevaran lo necesario. Y les decía, quédense en la primera casa que les dé alojamiento hasta que se vayan de ese sitio. Es decir, que no fueran de casa en casa, porque no era un paseo, sino que se quedaran en la casa que llegaban, hasta que se fueran de aquel sitio y que empezaran a predicar. Y si en algún lugar no los reciben y los escuchan, no se alejen de allí sin haber sacudido el polvo de sus pies. Con eso darán testimonio contra ellos. Es decir, que cuando vamos a predicar la palabra, no todos nos escuchan. Algunos sí nos escuchan y otros no nos escuchan. Y Jesús dice que lo que debían hacer para dar testimonio contra ellos era sacudirse el polvo de los pies. Sigamos. Fueron pues a predicar, invitando a la conversión. Esto es lo que debemos hacer nosotros si nos consideramos realmente discípulos de Cristo, ir y predicar a la gente acerca de la conversión. Es decir, lo que vimos en San Marcos 1.15, ¿recuerdan? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Los discípulos llevaban un mensaje sencillo, la conversión. Debemos buscar la conversión de las almas. Expulsaban muchos espíritus malos y sanaban a numerosos enfermos. Aquí vemos que los apóstoles expulsaban muchos demonios y sanaban muchos enfermos. Y también vemos algo muy importante que es un sacramento en la Iglesia Católica, que es la unción de los enfermos. Los ungían con aceite. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Y como la palabra de Dios lo dice, la Santa Madre Iglesia Católica continúa cumpliéndolo. Aunque los protestantes critiquen, que diga eso no existe en la Biblia, realmente sí existe en la Biblia. Aquí está. ¿Y por qué no lo creen? Porque ellos solo quieren engañar. Y los apóstoles seguían predicando, extendiendo la buena nueva, no criticando, sino iban con el mensaje de amor, de conversión, buscando la salvación de las almas. Eso mismo debemos hacer nosotros también. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, ya que su nombre se había hecho famoso. Es decir, que aquí vemos que también a la gente grande de la sociedad le llega la palabra de Dios. Pero vamos a ver cómo es la actitud de Herodes ante la palabra de Dios. Y si nosotros actuamos como Herodes al escuchar la palabra de Dios. Algunos decían, este es Juan el Bautista. ¿Jesús era Juan el Bautista? No, estaba equivocado. Es decir, enseñaban mentiras. Que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúa en él poderes milagrosos. Otros decían, es Elías, y otros es un profeta como los antiguos profetas. Herodes por su parte pensaba, debe ser Juan, al que le hice cortar la cabeza, que ha resucitado. Aquí vemos que Herodes y sus amigos, es decir, las personas que están en lo alto del mundo, no creen en Jesús, a pesar de que escuchan de Jesús, a pesar de que el tiempo de Dios es perfecto e incluso el tiempo nos muestra de que Jesús vino hace 2000 años, porque vivimos en el año 2024 después de Cristo. Jesús dividió la historia y los grandes y los poderosos lo saben, pero se hacen los ciegos, se hacen los sordos y no quieren escuchar la palabra de Dios. Y conocen a Jesús, pero lo conocen mal, porque escuchan cosas erradas. Por eso unos decían que era Juan el Bautista, otros decían otra cosa, pero no decían realmente la verdad de Jesús, porque no lo conocían, porque lo conocían por encimita, porque era algo superficial. Asimismo, hermanos, tenemos que tener cuidado nosotros de caer en eso. ¿Será que leemos la Biblia solo para salir del paso una vez al año o cuando nuestros hijos están estudiando en el catecismo o algo? ¿O realmente queremos profundizar más en la palabra de Dios? Debemos reflexionar
y estudiar la Biblia a fondo para no quedarnos en lo superficial y quedarnos en el error como Herodes. Y también vemos que Herodes le cortó la cabeza a Juan. Eso también es algo importante que más adelante nos lo va a explicar. Escuchemos. En efecto, Herodes había mandado a apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado. Aquí vemos también a un predicador. Muchas veces los predicadores deben saber que al principio, como vemos, expulsaban demonios, era alegría, pero aquí vemos también otra parte del trabajo de la predicación, que son encarcelados, es decir, que son despreciados. Muchas veces cuando vamos a predicar somos despreciados, somos encarcelados, así como Juan el Bautista, que no lo querían dejar hablar, incluso le terminaron cortando la cabeza, pero como predicadores debemos saber lo que nos espera, lo que tenemos que estar dispuestos a afrontar, porque sabemos que el sufrimiento en esta vida es corto, pero la gloria es eterna allá en el cielo y debemos siempre tener la mirada más allá en el cielo. Por eso tenemos que predicar, incluso a los gobernantes, a los poderosos. No podemos tener miedo de predicar la palabra, a pesar de que nos encarcelen. ¿Y por qué encarcelaron a Juan Bautista? Vamos a ver, con la que se había casado. Es decir, que Herodes vivía en adulterio y Juan le decía, está mal que vivas en adulterio. Pues Juan le decía, no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía. Aquí también vemos que cuando le predicamos a una persona que vive en pecado, nos puede odiar, así como Herodías que odiaba a Juan. Pero Juan no tenía miedo a que lo odiaran. Él seguía predicando la verdad. Asimismo nosotros, cuando prediquemos en nuestra casa, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a cualquier persona, debemos predicarle con amor y con la palabra de Dios, con la verdad, porque el amor verdadero es el que busca la salvación de las almas y el amor falso es el que es hipócrita y dice, ay, no, siga viviendo así, así está bien, sabiendo que esa persona se puede condenar y ir al infierno, al eterno sufrimiento, y nosotros que podemos ayudar a la salvación de esa alma, no queremos decir nada por falso respeto humano, porque nos dice eso es malo, usted tiene que respetar, no le diga nada a nadie, no se meta con nadie. Es más, ahorita las personas pueden vivir en pecado, pueden creerse hombres o mujer, siendo al contrario, el hombre se puede creer mujer y la mujer hombre, y pueden hacer lo que quieran, y no hay que decirles nada, hay que respetar, incluso se creen animales, y no hay que decir nada. No, eso es un amor falso, un amor hipócrita. El amor verdadero busca la salvación de las almas, así como Juan el Bautista. Pero Herodías quería matarlo, pero no podía. Es decir, que nadie puede hacernos daño cuando nosotros predicamos la palabra de Dios hasta que nos llegue la hora de la muerte. Y el Señor sabe cuál es la hora de nuestra muerte. Y nosotros no vamos a morir ni antes ni después. Vamos a morir en el momento indicado por el Señor. Pero no debemos tener miedo, porque no nos pueden hacer daño cuando confiamos en el Señor. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía. Pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo. Herodes sabía que Juan era justo y santo. Herodes sabía que le estaban diciendo la verdad. Y le tenía respeto, incluso le tenía respeto. Por eso lo protegía y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. Aquí también hay algo importante. Herodes escuchaba. Herodes quedaba confundido cuando hablaba Juan, quedaba perplejo, quedaba como convencido, pero Herodes no quería cumplir la palabra. Eso somos ustedes y yo cuando nos confiamos en el pecado y no queremos escuchar esa conciencia, esa voz de Dios que nos habla. Cuando nosotros vivimos mal, cuando no queremos confesarnos, cuando vivimos en concubinato, cuando vivimos en los vicios, cuando vivimos en el error, en cualquier pecado de la soberbia, de la avaricia, del orgullo, de la vanidad, de la vanagloria. Cuando vivimos en todos esos pecados, nosotros escuchamos la voz de Dios, así como Herodes escuchaba la voz de Dios por medio de Juan Bautista. Escuchamos una prédica de un sacerdote y se enciende nuestro corazón, nos alegramos, lo escuchamos con gusto, pero ¿qué hacemos al respecto? ¿Será que somos como Herodes? ¿Qué era lo que hacía Herodes? No hacía nada para cambiar su vida, continuaba en ese pecado. Nosotros no podemos ser así. Nosotros debemos salir del pecado cuanto antes, porque si no salimos del pecado cuanto antes, entonces se cumple lo que dice Juan capítulo 8 versículo 21. Jesús busca la salvación, pero si nosotros no aceptamos, Jesús nos dice lo que dice Juan 8:21. ¿Y qué es eso que nos dice el Señor en esta palabra? Nos dice, yo me voy y ustedes me buscarán, pero a donde yo voy ustedes no pueden ir.
y morirán en su pecado. Es decir, que si nosotros no queremos buscar a Jesús aquí en esta vida y pensamos buscarlo ya al final, a la hora de nuestra muerte, nos engañamos a nosotros mismos, porque Jesús se va. Jesús está esperando que nosotros lo busquemos, que nos levantemos cuanto antes. Pero si queremos permanecer en el pecado, entonces nos vamos a perder. Vamos a ser como Herodes, que lo que hizo fue, vamos a ver qué fue lo que hizo, cortar la cabeza de Juan. Herodías tuvo su oportunidad. Cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles, a sus oficiales, a personajes principales de Galilea. En esa ocasión entró la hija de Herodías. Aquí vemos que Herodes estaba con sus amigos, aquellos que decían que Jesús era Juan Bautista, aquellos que no sabían la verdad. Hermanos, debemos examinar quiénes son nuestros amigos. ¿Realmente nuestros amigos conocen a Jesús? ¿Saben la verdad? ¿O no conocen a Jesús? ¿O tienen otros dioses, pero falsos? Los dioses de los vicios, los dioses del mundo, los dioses del dinero, de la avaricia, del orgullo. Esos dioses, esos amigos son los que nosotros tenemos, los que nos llevan a estar creyéndonos más que los demás. ¿O realmente nuestros amigos sí nos llevan a conocer a Jesús? Debemos examinar y no tener esos amigos como Herodes, que por estar haciendo una fiesta con esos amigos que no eran buenos, que eran malos, entonces terminó cometiendo un error. ¿Qué fue lo que hizo? Vamos a ver. En esa ocasión entró la hija de Herodías, bailó y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le prometió con juramento: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Salió ella a consultar a su madre. ¿Qué pido? Aquí hay otra cosa importante. Ella bailó, le gustó a Herodes, le dijo que le iba a dar hasta la mitad del reino, imagínense, le iba a dar riqueza. Y ella fue a su madre y le dijo: ¿qué pido? La madre respondió: la cabeza de Juan Bautista. La mamá le dijo a la hija que hiciera algo malo. Debemos, hijos, tener cuidado con lo que piden nuestros padres. Por eso debemos leer la Biblia. Si nuestros padres nos piden que amemos a Dios, debemos obedecerlo. Si nuestros padres nos piden que hagamos obras de caridad, debemos obedecerlo. Pero si nuestros padres nos piden cosas malas, debemos conocer la palabra de Dios para conocer la verdad. Y no podemos hacer caso cuando nuestros padres nos pidan cosas malas, como en este caso que le pidió la cabeza de Juan, la cabeza de un profeta. Si un padre, por ejemplo, de familia, le dice a su hijo: ay, usted es bobo, usted es aburrido, que va a ir a la iglesia, mejor vaya para fiestas. No podemos escuchar a nuestros padres, incluso cuando nos invitan a hacer cosas malas. Y no solo a nuestros padres, sino también a nuestros amigos. Cuando nos invitan a hacer cosas malas, no podemos escuchar. Muchas veces, muchas personas que nosotros apreciamos nos invitan a hacer cosas malas, que nosotros admiramos, nos invitan a hacer cosas malas. Y no podemos hacer eso, porque mire lo que pasó aquí. Ella, pudiendo pedir un tesoro grande, es decir, ella pudiendo alcanzar algo grande, así como nosotros pudiendo alcanzar el cielo, si hacemos caso a lo que nos dicen esas personas que tienen odio en su corazón, vamos a caer en el pecado. Por eso no debemos dejarnos iluminar por la oscuridad, como muchas veces hace el mundo, que cambian la oscuridad por luz y creen que la oscuridad ilumina, cuando no es así. La oscuridad cada vez nos hace más ciegos y debemos tener cuidado con lo que nos mandan y escuchar. ¿Será que esto realmente me lo pide Dios? Pero ¿cómo voy a saberlo si no quiero escuchar la palabra de Dios? Debo escuchar cada vez más la palabra de Dios, leyendo la Biblia, para saber qué es lo que debo hacer realmente para alcanzar la salvación. Salió a consultar a su madre. ¿Qué pido? La madre le respondió: la cabeza de Juan Bautista. Aquí también vemos a la mujer que estaba cansada de que le predicaran, y lo que pidió fue callar esa voz. Asimismo, cuando nosotros nos quedamos ahí pegados en ese pecado y no queremos salir, cortamos la cabeza de Juan, quitamos la conciencia, apagamos la voz de Dios que nos habla en nuestra vida y nos vamos por malos caminos, porque no queremos aceptar la verdad que nos pudo haber salvado. La cabeza de Juan el Bautista. Inmediatamente corrió a donde estaba el rey y le dijo: quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se sintió muy molesto el rey porque apreciaba a Juan, pero vamos a ver qué hizo. Pero no quiso negárselo porque se había comprometido con juramento delante de los invitados. La vanagloria.
El rey tenía mucha vanagloria, es decir, que el rey no podía quedar mal ante sus amigos, sabiendo que Juan era un profeta, sabiendo que era la voz de Dios, él no quiso quedar mal con sus amigos. Muchas veces nos pasa eso, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Cuando estamos con malos amigos y todos van a los vicios, a la fiesta, a nosotros nos da pena no ir y por eso vamos. Cuando nuestros amigos están en la discoteca, en los vicios, en el chisme, en las murmuraciones, en las envidias, nos da pena no ser del grupo. El Señor nos invita a que no seamos como Herodes, que examinemos nuestra vida, que cambiemos nuestras malas amistades que nos hacen apagar la conciencia, apagar la voz de Dios en nuestras vidas, que busquemos buenas amistades que nos acerquen a Jesús y no amistades malas que nos alejen de Jesús, porque puede ser que nos moleste mucho, como Herodes que se molestó, pero al final caemos en el pecado. No podemos permitir que caigamos en el pecado y si nosotros tenemos buenas amistades vamos a ser más fuertes porque esas amistades nos van a ayudar a seguir a Jesús y no a caer en el pecado. Porque se había comprometido con juramento delante de los invitados. Ordenó pues a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Este fue a la cárcel, le cortó la cabeza, y luego trayéndola en una bandeja, se la entregó a la muchacha, y ésta se la pasó a su madre. Cuando la noticia llegó a los discípulos de Juan, vinieron a recoger el cuerpo y lo enterraron. Aquí vemos la importancia de enterrar a los cadáveres, como lo muestra también el libro de Tobías, que era una persona muy limosnera y que también era muy piadoso y ayudaba a enterrar a los cadáveres. Pero también vemos un martirio, es decir, una persona que muere por amor a Cristo, que no importó que le cortaron la cabeza, él siempre predicó la verdad. Asimismo nosotros los cristianos no debemos tener miedo al mundo, que tantas mentiras quieren meter, debemos predicar la verdad. No podemos permitir que le metan mentiras a nuestros hijos, no podemos permitir que nos metan tantas ideologías que quieren inventar, sino siempre ser luz, predicar la verdad de la palabra de Dios, aunque nos corten la cabeza. ¿Y qué es que aunque nos corten la cabeza? El martirio. Y Juan 15:13 dice, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Es decir, que los mártires son santos, son proclamados santos de una vez, porque dan la vida por Cristo. Y dar la vida por Cristo es un privilegio. Con razón tantos santos querían morir así como Juan, mártires, dando la vida por Cristo. San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, querían el martirio, porque es la expresión más grande que un cristiano puede dar. Porque si Cristo dio la vida por mí, ¿qué doy yo por Cristo? No doy nada, ni siquiera soy capaz de predicar porque me da miedo el falso respeto humano, que decimos, ay no, me da miedo, voy a dejar de ser mi amigo, no lo voy a predicar. No, la palabra de Dios nos invita a que prediquemos la palabra, así nos corten la cabeza y tener la confianza en el cielo y anhelar como los santos el martirio. Pero si ni siquiera somos capaces de luchar con el pecado, si ni siquiera queremos dejar de pecar, ¿cómo vamos a morir mártires? Es imposible, porque no queremos dar la vida por Cristo. No damos ni una hora para hacer oración, ni una hora para leer la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a dar la vida por Dios? No lo vamos a dar, porque somos perezosos, porque no queremos ser santos, porque damos lo mínimo, y a Dios no se le da lo mínimo. Debemos dar lo máximo. Al volver los apóstoles a donde estaba Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Aquí hay otra cosa que debemos hacer cuando predicamos la palabra de Dios. Ir y contarle a Jesús todo lo que hacemos. Ir y hacer oración. Ir y leer la palabra y comparar. ¿Será que lo que enseñé fue verdad o enseñé alguna mentira? Comparar siempre con la doctrina de Cristo, con la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica, lo que estoy predicando, porque debemos tener cuidado de no predicar mentiras. Por eso debemos prepararnos y siempre estar en constante comunión con Dios. Jesús les dijo, vámonos aparte, a un lugar retirado, y descansarán un poco. Aquí hay una enseñanza muy bonita de Jesús. Jesús quiere que nosotros descansemos. Muchas veces estamos tan cansados del trabajo, tan cansados de la vida, tan cansados como los apóstoles, que miren lo cansados que estaban, porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Muchas veces nosotros estamos así, cansados, tanto trabajo y tanta faena que no tenemos chance ni para comer. Y entonces cuando salimos del trabajo, que estamos tan cansados, ¿qué es lo que hacemos? Voy a descansar viendo una película. Voy a descansar yendo al cine. Voy a descansar yendo a una fiesta. Voy a descansar yendo a muchas partes. Y cuando vamos a descansar a esos lugares, salimos más cansados. ¿Y por qué? Porque no conocemos realmente cómo descansar. Y el Señor nos va a enseñar cómo, cuando nosotros vivimos en la vida predicando con nuestro ejemplo, con palabras, con obras,
¿Cómo podemos descansar de este mundo que nos cansa tanto? Vamos a ver. Y se fueron solos a una barca a un lugar despoblado. Pero la gente vio cómo se iban y muchos cayeron en la cuenta y se dirigieron allá a pie. De todos los pueblos, la gente se fue corriendo y llegaron antes que ellos. Vamos a ver, todavía no nos ha dicho cómo es el descanso. Queremos descansar, estamos cansados. Vamos a ver cómo descansaban los apóstoles. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. ¿Cómo descansamos nosotros? Escuchando la enseñanza de Jesús largamente. ¿Cómo descansamos nosotros? Leyendo la palabra de Dios. ¿Cómo descansamos nosotros? Haciendo oración. Estando con Jesús es la única forma de que descanse nuestro cuerpo y nuestra alma. Pero muchas veces estamos cansados, fatigados y no encontramos la solución. Y la solución es fácil. Busquemos a Jesús para que descansemos de verdad. Pero muchas veces nos engañan descansos del mundo que nos cansan más. Pero no buscamos realmente a Jesús, que sí nos puede hacer descansar cuando nos enseña largamente, como lo dice la palabra. Se había hecho tarde. Los discípulos se le acercaron y dijeron: estamos en un lugar despoblado y ya se ha hecho tarde. Despide a la gente para que vaya a las aldeas y a los pueblos más cercanos y se compren algo de comer. Aquí estamos nosotros cuando vemos a un necesitado y decimos que otro le dé de comer y no queremos ayudarlo. Y el Señor nos quiere dar una enseñanza. Hay muchas personas pobres que hay en las calles que necesitan y nosotros no queremos ayudar. Tantas personas necesitadas con hambre y los ignoramos. El Señor nos quiere decir algo muy especial. Escuchemos. Jesús le contestó: denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. Debemos darle de comer a tantas personas que tienen hambre de pan, que tienen sed, que no han comido, que no han bebido. Y no solo comida material, sino también la comida espiritual. Debemos llevar a esas personas a la confesión, a la comunión. Tienen hambre y Jesús nos dice: denles ustedes de comer. Debemos acercar a las personas a la comunión, a la Eucaristía, a la Santa Misa. Denles ustedes de comer. Ellos respondieron: ¿y quieres que vayamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para dárselo? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Aquí hay algo importante también. Ellos dijeron: Señor, ¿quieres que vayamos con 200 denarios de pan para comprarlo? Es decir, Señor, pero ¿cómo le voy a dar yo de comer si yo no tengo tanto dinero para dar de comer a tanta gente? O Señor, ¿cómo le voy a predicar yo a las personas si yo no sé mucho, mis conocimientos son pocos? Y Jesús dice lo siguiente: ¿cuántos panes tienen ustedes? ¿Cuántos panes tienen ustedes? Es decir, ¿qué es lo que usted sabe? Predique lo que usted sabe. ¿Con cuántos panes puede ayudar a un pobre? Hay muchos pobres en el mundo, pero no podemos ayudarlos a todos. ¿Será que puede ayudar a uno por lo menos? ¿Cuántos panes tiene? ¿Cuál es su capacidad? ¿Qué es lo que usted tiene? El Señor no le exige más de sus posibilidades. El Señor quiere que usted reconozca lo que usted tiene. ¿Qué tengo yo? Bueno, puedo ayudar a un pobre. Bueno, el Señor le pide ayuda a un pobre. ¿A cuántas personas le puedo predicar? Una persona que no se sabe persinar, bueno, la enseño a persinar, pero enseño, aunque sea lo poco que tengo, lo doy. El Señor no quiere que hagamos más de lo que no podemos. El Señor no quiere que hagamos lo que no podemos. El Señor quiere que hagamos lo que sí podemos. ¿Y qué es lo que sí podemos? ¿Cuántos panes tiene? ¿Qué es lo que usted tiene? ¿Qué es lo que usted puede dar? Jesús le dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Volvieron y le dijeron: hay 5, y además hay 2 pescados. Era poco lo que tenían. Asimismo, es poco lo que nosotros tenemos. Pero ¿será que Jesús dice: no, eso no sirve para nada? Pues bueno, les voy a dar yo. No. Jesús quiere que le demos eso poco que nosotros tenemos. Jesús quiere que nosotros confiemos en Él. Veamos. Entonces les dijo que hicieran sentar a la gente en grupos sobre el pasto verde. Se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomó Jesús los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición y partió los panes, y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente. Es decir, aquí vemos 2 enseñanzas importantes. La primera, que Jesús bendijo los panes. Asimismo,
¿Cuántas veces nosotros comemos sin bendecir la comida? Es importante bendecir la comida. Y no solo eso, sino también que Jesús no le quiso dar la comida a la gente directamente, sino que Jesús tiene unos instrumentos que son los discípulos, los apóstoles, que le dio los panes fue a ellos para que ellos se lo entregaran a la gente. Asimismo nosotros debemos prepararnos cuando vamos a la Santa Misa y escuchamos la prédica del sacerdote. Es como cuando Jesús nos da el pan de la palabra. Entonces tenemos que tener la confianza de que nosotros damos de lo poco que tenemos y Jesús aumenta eso poco a algo grande. Vamos a ver. Y los discípulos para que los sirvieran a la gente. Asimismo repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta saciarse. Incluso se llenaron 12 canastos de los pedazos de pan, sin contar lo que les sobró de los pescados. Los que habían comido eran unos 5.000 hombres. Eran 5.000 hombres. Y apenas tenían 5 panes. ¿Cómo es eso posible? Porque Jesús quiso multiplicar ese alimento. Asimismo, hermanos, cuando nosotros vamos a ayudar a nuestros hermanos, no debemos pensar que es muy poco lo que tenemos. Cuando vamos a enseñar a nuestros hermanos, no debemos pensar que es muy poco lo que sabemos, sino enseñar de eso poco, dar de eso poco, y el Señor se va a encargar de hacer el resto. El Señor se va a encargar de multiplicar, pero el Señor quiere que nosotros trabajemos, que no seamos perezosos. Él nos quiere dar los panes para que los repartamos, para que multipliquemos esos panes, para que multipliquemos nuestro entendimiento. Pero ¿cómo lo hacemos? Debemos reconocer lo que tenemos, saber que Dios nos puede ayudar. Entonces me preparo, empiezo a leer la Biblia, empiezo a hacer oración y empiezo a predicar de lo que yo sé, a dar obras de caridad con lo que yo tengo, no con lo que tiene mi vecino, sino con lo que yo tengo, y empiezo a ayudar cada vez a mis hermanos con el alimento espiritual y con el alimento corporal. Inmediatamente Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo fueran a esperar en Betsaida, en la otra orilla, mientras él despachaba a la gente. Aquí vemos que Jesús siempre estaba en un diálogo constante con la gente, era cercano a la gente, era humilde, amaba las almas y por eso les predicaba la salvación, la conversión. Jesús despidió pues a la gente y luego se fue al cerro a orar. Aquí vemos otra cosa muy importante. Para que un predicador pueda enseñar la palabra de Dios, es importante hacer oración. Y Jesús fue al cerro, es decir, a un lugar apartado, a hacer oración, porque quiere dar a entender a las personas que quieren enseñar la palabra de Dios que para que la predicación tenga fuerza es necesario hacer oración. Y si no hacemos oración, entonces nuestra predicación no va a tener tanta fuerza como podría tener si realmente buscáramos estar a solas con el Señor para que Él nos llene de su sabiduría, de su entendimiento. Y Jesús, a pesar de que no tenía necesidad de hacer oración, porque es Dios, Él hacía oración para darnos ejemplo, porque siempre quería estar en esa constante comunicación con el Padre. Al anochecer, la barca estaba en medio del lago. Cuando nosotros pasemos por momentos difíciles, por momentos duros, es como un anochecer. Y es cuando la barca está en el lago, es decir, como cuando nuestra vida está pasando por dificultades. Y Jesús se había quedado solo en tierra. Y si nosotros dejamos a Jesús aparte, vamos a tener más problemas. Y si estamos con Jesús, también vamos a tener problemas, pero vamos a saber cómo superarlos. Y lo importante es que nosotros no nos quedemos solos en la barca, sino que busquemos a Jesús, que Jesús nos ayude en nuestros problemas. Al anochecer la barca estaba en medio del lago y Jesús se había quedado solo en tierra. Jesús vio que sus discípulos iban agotados de tanto remar, pues el viento le era contrario. Jesús siempre nos está mirando, así como estaba mirando a los discípulos, así la mirada del Señor siempre está sobre nosotros. El Señor siempre quiere lo mejor para nosotros y está pendiente de nosotros. Y miremos que los discípulos estaban remando, pero ya sus fuerzas se iban cansando, ya estaban agotados, ya no podían porque iban solo con su fuerza. Así nosotros en nuestra vida, cuando veamos los problemas y nos pongamos a enfrentarlos solo con nuestra inteligencia, solo con nuestra fuerza, vamos a ir agotándonos, ya no vamos a poder, vamos a ir más despacio hasta que ya no vamos a poder seguir. ¿Por qué? Porque nos cansamos sin Jesús y Jesús nos está viendo, solo tenemos que llamarlo
pero Él siempre tiene la mirada puesta en nosotros, no nos deja solos, no nos abandona. Siempre en las dificultades de la vida debemos tener la confianza plena de que Jesús está viendo que nosotros estamos ahí, en esa dificultad, y debemos confiar de que en algún momento Él va a venir a ayudarnos, pero debemos buscar su ayuda, debemos pedirle que nos ayude en la oración, en la lectura de la palabra. Y antes de que terminara la noche, fue hacia ellos caminando sobre el mar. Antes de que termine esa dificultad, antes de que termine ese problema, el Señor va a ir hacia nosotros. Y iba caminando sobre las aguas, es decir, mostrando su poder como Dios, que para Él las aguas que estaban turbulentas, que había muchas olas, que había mucho viento, eran los problemas que llegan en nuestra vida, pero Jesús los pisa. Es fácil, Jesús, siendo Dios, superar los problemas, las dificultades. Para Él es fácil, solo debemos llamarlo, pedir su ayuda, decirle a Jesús que Él, como es Dios, nos puede ayudar y confiar en que Él nos puede ayudar. Y si estamos pasando por una dificultad, por un problema, confiar de que Jesús permite que pasemos por ahí. Y si Jesús permite que pasemos por ahí, debemos aceptarlo con amor y con cariño. Escuchemos a ver, como si quisiera pasar de largo. Es decir, que Jesús quiere que lo llamemos. Jesús quiere que lo busquemos. Al verlo caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos estaban asustados al verlo así. Cuando nosotros pasamos por problemas empezamos a gritar, perdemos la calma, perdemos la confianza en Dios, perdemos la fe, nos sentimos solos, sentimos que no podemos y nos ponemos a gritar y pensamos que Jesús es un fantasma, es decir, que Jesús no existe, porque los fantasmas no existen. Entonces ellos pensaban que Jesús era como un fantasma, que Jesús no los iba a ayudar. Asimismo nosotros, si dudamos de Jesús, entonces empezamos a desesperarnos, pero vamos a ver qué pasó. Pero Jesús les habló, ánimo, no teman, que soy yo. Es decir, que en medio de la tormenta, Jesús está ahí para ayudarnos. En medio de los problemas, de las dificultades, Jesús siempre nos dice, no temas, soy yo. Yo permito que pases por esa enfermedad. Yo permito que pases por esa contrariedad. Yo permito que pases por ese desempleo. Yo permito que pases por esa tristeza, por esa angustia, por esa soledad. El Señor permite que pasemos por tantas humillaciones, pero el Señor quiere que lo veamos a Él, que aprendamos de Él, que vino al mundo y vivió. Si me están criticando, recordemos cómo actuaba el Señor cuando lo criticaban los fariseos. Si nos humillan, si nos encarcelan como a Él, recordemos a Jesús cuando estaba en la cárcel, cuando lo humillaban. Recordemos siempre a Jesús. Él dice, no teman, soy yo. Él está ahí con nosotros, nunca nos deja solos, porque Él quiere acompañarnos en esos momentos difíciles, pero debemos saber que Él siempre está con nosotros, y si Jesús está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos con todo, pero debemos tener la confianza de que Él está allí en esa prueba, que debemos soportarla con amor, y son oportunidades para que nuestra fe sea cada vez más grande. Y subió a la barca con ellos. Es decir, que Jesús quiere subir a nuestra vida. Jesús quiere que lo busquemos. Él siempre nos está mirando, esperando a ver cuándo lo buscamos, cuándo lo necesitamos. Siempre, porque Él es Dios y nos da la alegría que ninguna otra cosa en esta tierra nos la podrá dar. Solo Jesús, que es Dios. De inmediato se calmó el viento, con lo cual quedaron muy asombrados, pues no habían entendido lo que había pasado con los panes. Tenían la mente cerrada. Puede ser que nosotros no entendamos por qué estamos pasando por esa situación. Puede ser que no entendamos por qué tenemos esta enfermedad. Puede ser que no entendamos por qué pasan tantas tristezas y angustias en la vida. Puede ser que no entendamos por qué tenemos que vivir en este valle de lágrimas, en estos sufrimientos, porque tenemos la mente cerrada. Pero debemos tener fe y confianza en que Jesús quiere lo mejor para nosotros. Y como Él quiere lo mejor para nosotros, yo confío en Él siempre. Y en la tristeza y en la angustia, yo sigo amándolo y buscándolo. Así como en la alegría y en la abundancia, yo siempre busco a Jesús. Pero es importante no dejar de buscar a Jesús, a pesar de que no entendamos. Terminada la travesía, llegaron a Genesaret y amarraron allí la barca. Apenas se bajaron, la gente los reconoció y corrieron a dar la noticia a toda aquella región. Empezaron a traer a los enfermos en su camilla al lugar donde él estaba, y en todos los lugares a donde iban, pueblos, ciudades o aldeas, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban
que les dejara tocar al menos el fleco de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Aquí vemos que si nosotros tenemos enfermedades, si nosotros tenemos necesidad, debemos buscar a Jesús. Así como aquellas personas siempre tienen hambre y sed de Jesús, así nosotros debemos reconocer la necesidad tan grande que tenemos con Jesús, porque Él, siendo Dios, puede llenar nuestra vida de alegría, de sanidad, puede sanarnos del pecado, puede sanarnos de la enfermedad, pero es importante para predicar la palabra de Dios, dejarnos llenar de Jesús en la oración, en la lectura de la palabra, en la sagrada comunión. Busquemos a Jesús y así algún día, hermanos, si lo buscamos aquí en esta tierra, podremos gozar de los bienes eternos, es decir, del reino de los cielos. Nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima. Mientras él despachaba a la gente. Aquí vemos la cercanía de Jesús con la gente. Jesús siempre quería ayudar a la gente. Jesús siempre quería ayudar a la gente. Vamos a hacer una pausa porque se fue la luz. Oh.